Está ¿Sí? bien, perfecto. ¿Está bien? Listo. Voy a compartir entonces. Nos vamos con la clase. Ustedes me dicen qué tal si ven la presentación. Sí se ve, profe. Y se ve. Vamos entonces, porque tenemos harto que hacer. Y después al final me tienen que dejar unos 5 minutitos, porfa, para que quiero proponerles algo, a ver si hacemos una actividad presencial para las 2 últimas clases de contenido, porque la tercera, que queda el 14 de diciembre, es de recuperación de pruebas y todo ese tipo de otras cosas. Bueno, teoría general de sistemas, autocuidado y cuidado de equipos. Entonces, todo esto parte, ¿no es cierto?, desde el relativismo de Einstein en adelante, ¿no?, en donde se plantea esta noción de totalidad, ¿no?, en donde los componentes, ¿no es cierto?, de los sistemas son coactuantes, es decir, es muy importante, digamos, el funcionamiento interno de los sistemas, pero desde una perspectiva de la totalidad. Esto impone una gran diferencia porque hasta antes de eso la ciencia había preocupado en especificarse, ¿no es cierto?, en compartimentar un poco la realidad para analizarla, ¿sí? Entonces ellos tratan de hacer un esfuerzo por otro lado. Ustedes ya saben que todo suma en este sentido, por eso un gran aporte de la teoría del sistema, ¿no? Bertalanffy es el que propone en el 68, ¿no es cierto?, con estos elementos del isomorfismo, la correspondencia entre los sistemas. La idea de él era presentar un modelo, ¿no es cierto?, un modelo que fuera en ese sentido, ¿no?, que ayudara a, perdón, un modelo que ayudara, ¿no es cierto?, fuera aplicable a las distintas disciplinas. ¿Mm? Entonces, pretende esto unificar conocimientos, ¿no?, instalar el tema de la interdisciplina. Esto va a ser muy útil para lo que vamos a ver a continuación, y lograr una mayor integración de las ciencias, ¿ya? Hay que entender los sistemas como complejos de elementos en interacción. Hay cerrados y hay abiertos. Los sistemas vivos son abiertos al intercambio, materia, energía, ¿no es cierto?, información con el entorno. Los conceptos más relevantes, la homeostasis, ¿no es cierto?, todo este equilibrio que tienen los sistemas vamos a ver todo como un poco la conceptualización, que es un poco más abstracta, pero después va a recaer directamente en algo muy, muy valioso, valorado hoy en día en los equipos de trabajo, que es, ¿no es cierto?, un poco el funcionamiento de la familia, y también pensando en los equipos de trabajo casi como una familia, ¿no?, y el tema del autocuidado, cuidado del cuidador, que se llama hoy en día en general en la salud pública. Y la equifinalidad, que en el fondo nos presenta que en equi, ¿no es cierto?, iguales finales pueden haber con, ¿no es cierto?, elementos iniciales diferentes, ¿no? También es una propiedad de los sistemas. Entonces, se va a entender que los sistemas vivos finalmente están determinados por su organización, más que por sus condiciones iniciales. Esa es como la premisa. Y vamos a entender la retroalimentación, que es un concepto que se usa harto en el trabajo de equipo, ¿no es cierto?, como la recogida de esta información sobre los efectos de las decisiones en el medio. Ahora, esta información actúa luego sobre las decisiones sucesivas, ¿sí? Entonces, está en un formato dinámico, ¿no?, esto que estamos pensando. Betson impone esto, el concepto de la pauta, ¿no es cierto?, que conecta, es decir, para poder conocer cuáles son las configuraciones, las formas, las relaciones de los observadas en los fenómenos, ¿no?, que ocurren en los sistemas. Entonces, propone una concepción totalizadora de la mente, que sería a la vez, ¿no es cierto?, un subsistema, ¿no?, de las mentes individuales, ¿no? O sea, las mentes individuales serían un subsistema de una concepción totalizadora de la mente. Ya propuso la noción de contexto, es decir, ¿no es cierto?, que los fenómenos tienen sentido dentro de un cierto contexto. Todo esto ya nos hace sentido, ¿no?, en nuestro propio lenguaje, en nuestro propio, ¿no?, disciplina en general, ¿no?
La comunicación sería una matriz, ¿no es cierto? Sería un fenómeno social. Acuérdense de que pueden ir haciendo consultas. Yo prefiero que sea por voz, que abran el micrófono y digan, profe, dígame esto, consulto esto otro, más que por la manito, porque no sé si las manitos las puedo ver cuando estoy aquí presentando. Bueno, los procesos favorecedores del cambio, ¿no?, son esenciales para la evolución de sistemas vivientes, ¿sí? Von Forster considera, ¿no es cierto?, plantea que hay que tener una consideración del observador, ¿no es cierto?, una cierta pérdida de la neutralidad y la objetividad, supuesta neutralidad y objetividad, ¿no? Son fundamentales para, ¿no es cierto?, instalar la teoría del sistema como una epistemología del ser viviente, o sea, digamos, estoy con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sóplenme, ¿dónde me caí? Dejó de compartir pantalla, parece, ¿o no? Sí, profe. Dejo de compartir. Y sóplenme dónde quedaron. Ya pasamos esto, estábamos viendo la pauta que conecta. Sí. En que la mente... ¿Perdón? Creo que estábamos aquí, profe. Sí, estamos hablando de que la comunicación, perdón, se presentaba como una matriz, ¿no? De fondo era un fenómeno social. Por eso es de nuestro interés, ¿no?, en las profesiones como la mía y como la de ustedes. Sí, eso era, profe. Muchas gracias. Y los procesos son favorecedores del cambio, ¿no es cierto? Son esenciales para la evolución de los sistemas vivientes, ¿no es cierto? Y aquí estábamos, o por lo menos hasta aquí quedé, no sé si me escuchaban hasta aquí, que había que, ¿no es cierto?, tener una consideración del observador, porque antes se planteaba como una cierta neutralidad, una cierta objetividad, ¿no es cierto?, pero realmente había que pensar en que el observador tiene una participación, no es tan neutral, y eso le da una fuerza de una cierta epistemología de los seres vivientes, o sea, una forma consolidada de conocimiento acerca del ser humano a esta teoría, ¿ya? Entonces, pero había que considerar, ¿no es cierto?, la presencia del observador. El observador es impactado en la realidad y también impacta la realidad. Entonces somos inventores o constructores de la realidad en ese sentido. Y esto, desde esta teoría, se considera como una responsabilidad ética. ¿Sí? El sistema, desde el griego, viene de un sentido de estar juntos, ¿no? Por ahí viene la idea de sistema. Salud ocupacional y bienestar psicológico. Entonces, desde el punto de vista de la salud ocupacional, se tiene como la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ahora, cuando hablamos de bienestar psicológico global, por ejemplo, estamos mencionando elementos como del procesos afectivos, conductuales y cognitivos que se interrelacionan y se vinculan con los sentimientos, ¿no es cierto?, que experimentan las personas en su vida cotidiana, ¿sí? Cotidiana. Entonces, la huella del trabajo en los profesionales de servicio, bueno, Peiró y Pines, ¿no es cierto?, llegaron un poquito más al síndrome del quemarse, ¿no?, al burnout, ¿no es cierto?, y que lo pensaron en funciones trabajos que tienen un fuerte componente social o asistencial, ¿sí? Y Pines propone algo bien interesante que no siempre aparece, esto hay que ponerle atención, que son personas que fijan expectativas, ¿no es cierto?, y altos objetivos en su vida profesional. Uno podría decir, oye, pero eso es bueno, eso es, por supuesto que es bueno, en general a uno le va bien cuando va con esos elementos, solo que de pronto si se exacerban, ¿no es cierto?,
¿no es cierto? O sea, si la realidad me provoca de manera de que, se los voy a decir de una manera más popular, pero si la realidad me provoca de una manera que me dan ganas de echarme al hombro de la realidad y sacar esto adelante de cualquier manera porque me provoca, me desespera, claro, ahí pienso que Pines se está un poco fijando en ese tipo de rasgos, ¿no? Pensando en que no todo el mundo que trabaja en temas asistenciales llega como a este síndrome del quemarse, ¿sí? Y por otro lado, cuando, ¿no es cierto?, los sistemas públicos están muy colapsados, como en la pandemia, qué sé yo, por otro lado, tenemos que los porcentajes de gente que se quema, que se colapsa, son mucho mayores, obviamente. Entonces están esos dos elementos, están elementos de contexto, de que lo asistencial sí tiene como una carga agobiante en la vivencia emocional de las personas, y por otro lado hay rasgos, ¿no es cierto?, de las personas que ayudan también a esto. Tanto las variables personales, interpersonales y organizacionales, ¿no es cierto?, tienen importante papel, ¿no es cierto?, en el bienestar y la satisfacción con el trabajo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista sistémico, el observador no es ajeno al observado, sino que modifica, eso lo decíamos hace un rato, y es modificado por el hecho observado, ¿no? Chai también plantea que este impacto, ¿no es cierto?, debe ser comprendido, apreciado y abordado, ¿no? No hay que, ¿no? Es como decir, en este tipo de teoría vale la pena implicarse, no pretenderse neutro. Vamos a ver una serie de conceptualizaciones, que es muy interesante porque es como una evolución un poco de esto, pero nos vamos a quedar un poquito más firmes con la última, ¿no?, la del burnout, porque probablemente va a ser tema cuando ustedes lleguen a trabajar, van a necesitar atender esos asuntos o dejarse atender, ¿no?, que hay otra persona encargada de esto, y valorizar, ¿no? No pensar que se está trabajando en el CEFAN, en esta cosa del burnout, voy a pedir un día administrativo porque me cargan esas cosas. Si yo conozco un poco de estas materias, ¿no?, aunque sea conceptual, cognitivamente, puedo también ser más sensible a ella y a la importancia de este trabajo. Entonces, la traumatización indirecta, ¿no es cierto?, habla cuando el estrés de lo que uno observa y escucha, ¿no?, de la historia que le toca de las personas que atienden, ¿no es cierto?, tienden como a influir, ¿no es cierto?, es una traumatización indirecta, ¿no?, es por el contacto. La vicaria, ¿no es cierto?, tal como el aprendizaje vicario, tiene que ver por la cercanía. Entonces hay una contaminación temática, ¿no?, o sea que tiene efectos tóxicos a nivel emocional, los contenidos altamente impactantes de las personas, ¿no es cierto?, de lo que tratan, ¿no es cierto?, los temas de las personas que atiendo. La ¿Profe? transmisión de equipos es cuando Jorge Ignacio quería preguntar algo. Una pregunta rápida. ¿Qué significa vicario o vicaria? Sí, vicario es como, hay que imaginárselo casi como solidario, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje vicario en general, o el efecto vicario, es cuando por contigüidad, pero por cómo me llega a mí las cosas. Es decir, están, no sé, Jorge Ignacio, en la edad que debe tener usted, ¿no es cierto? Y estoy viendo en la tele, ¿no es cierto?, una persona que está hablando así media gratuitamente, muy mal y muy efectivamente de los jóvenes, y que los jóvenes y esto y lo otro, y yo me empiezo a sentir como mal. Entonces uno podría decir ahí, esto es como un maltrato vicario, es decir, la señora de la tele se está refiriendo, no sé, a su hijo tal vez, ¿no?, o a cualquier otra persona, o a la masa, pero sin embargo me toca, ¿no?, me llega, me pongo el poncho, ¿sí? O la profesora que arbitrariamente, ¿no?, esto pasaba antes, ya no tanto, que, ¿no es cierto?, corregía con golpe, ¿no?, un coscorrón, ¿no?, esta historia de los coscorrones, al primero de la fila, porque está hablando, ¿no?,
un niño pequeño, piensan. Entonces, desde el punto de vista de la edad de ese niño o cualquier persona, es un poco arbitrario pretender corregir con un coscorrón. Entonces habría que entenderlo eso como un maltrato más que como una técnica educativa. Pero ¿qué pasa con ese coscorrón? Que los 29 otros alumnos restantes que están sentados atrás de ese alumno, de alguna manera quedan inhibidos en su comportamiento. Es como que les hubiera llegado también ese coscorrón, a pesar de que físicamente no les llegó. ¿Sí? Eso es lo vicario. ¿Sí? Entonces tendría que ver como con absorber información, aprendizaje de algo que no va dirigido exactamente hacia uno. Claro, casi como solidariamente, por decirlo así, por Ya. cercanía, por contigüidad, pero una contigüidad que es significante, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando hablan de los jóvenes que son aquí, que son allá, y la persona que no está en ese nivel etario, por ahí no le toma tanto asunto a la persona que está hablando, ¿sí? Se es más solidario cuando me compete más el asunto. Ujú. Eso era lo vicario. Entonces, después, sí, ¿está bien, Jorge Ignacio? Sí, profe, gracias. Sí. Y entonces la traumatización de equipo es cuando se reproducen las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, violentas al interior del equipo, ¿sí? Por tensión o porque trabajan con cosas violentas, ¿sí? Se tensa el clima al interior del equipo. El estrés traumático secundario, ¿no es cierto? Como un cuadro emocional resultante de conocer eventos traumáticos experimentados por otras personas, pero que estas personas son significativas para uno, y además uno está en un intento de ayudar a estas personas, ¿sí? Entonces se produce esto como un estrés traumático secundario. Si se fijan, casi todas estas maneras como de señalar el impacto de estas profesiones de ayuda tienen una similitud, incluso hay algunas que no logra verse tanta diferencia. Entonces hay aquí como una evolución de un concepto. La fatiga por compasión, ¿no es cierto?, que describe Figley en el 95, habla de la exposición a las historias traumáticas de los clientes, dice ahí, ¿no? Que pueden producir una particular forma de desorden de estrés postraumático, ¿no? Desde el punto de vista del DSM-4. Y llegamos acá al burnout o estado de extenuación emocional, ¿no? Que es un cansancio, ¿no es cierto? Una pérdida de motivación, sentimientos de inadecuación y fracaso incluso, ¿no? En el 2001, ¿no es cierto? Maslach, Schaufeli y Leiter, en el 2001, ¿no es cierto? Ya como que amasan un poco esta conceptualización, pero lo que se muestra aquí es que se venía pensando, ya varios venían hablando de esto, venían pensando en esto. Entonces sería un síndrome, ¿no es cierto?, de las profesiones que están en el sentido del apoyo, trabajo de apoyo, ¿no es cierto?, es que están en una relación de ayuda con otros, y se produce luego de una exposición prolongada, ¿no es cierto?, al estrés, una definición más sencilla. Habría que agregar algunos elementos que vamos a ver a continuación. Aquí hay tres ejes, ¿no? Uno es el agotamiento emocional, que puede ir por la vía un poco más psicológica, ¿no? De padecimiento, malestar emocional, sentimental, o puede ir por el lado también bastante más psicosomático, ¿sí? Ya veremos a continuación unas 5 áreas de desarrollo del mismo burnout. La despersonalización, que es un síndrome de desadecuación, es decir, como que mis propios pensamientos no están, me parecen como un poco ajenos a mí mismo, mis propias percepciones me parecen no tan propias, ¿sí? Entonces, usualmente ese tipo de sensaciones es de un carácter angustiante para la persona que lo vive, ¿no? Porque es muy inusual, porque es muy incómodo. Y la falta de realización personal, es decir, como que no, me trato de echar todo este consultorio aquí al hombro, pero nada funciona, qué sé yo, entonces no es una desmoralización de algún modo. Entonces aquí están estos, ¿no es cierto?, 4 focos, ¿no? No eran 5, eran 4.
Lo físico, ¿no? Cansancio, lentitud, dolores, problemas de la locomoción en la digestión, alteraciones del sueño y otros elementos psicosomáticos en la piel en otra forma, ¿no? Lo psicológico, ¿no es cierto? El decaimiento, la desmotivación, ¿no? Sensación de vacíos, el autoconcepto, ¿no? No, uno se siente como en una trabado, ¿no? En las cosas que quiere hacer o quiere lograr, ¿no? Visiones negativas de la vida o los demás, sentimientos de culpa, ¿sí? Estas alternancias son bien interesantes porque uno puede ser o impotencia y también puede ser omnipotencia. Por eso, no sé si se recuerdan ahí una definición que decía que los equipos como que heredan la tensión del ambiente y empiezan a llevarse mal entre ellos. Claro, imagínense aquí que yo tenga sentimiento de impotencia o que me venga la versión contraria, que yo tenga sentimiento de omnipotencia. Entonces, claro que me voy a empezar a llevar mal con el entorno. Imagínense esta otra, autoculpabilización o culpabilizar a los otros, ¿no? Entonces voy a andar aquí con el dedo así, con el dedo parado, ¿no? Recriminando a los compañeros y por supuesto que, ¿no? Como técnica la recriminación, como una técnica de confrontación del yo, siempre va a ser un camino largo y muy peleador, ¿sí? Bueno, ustedes lo deben conocer, ¿no? En sus amistades, los pololeos, ¿no? Cuando uno empieza con las recriminaciones, son peleas que usualmente no son cortas, ¿no? Y no son fáciles, ¿no? De salir de ahí. Vivencias de incompetencia, ¿no? Crisis de competencia, y o uso de alcohol o fantasía de irse, de abandonar el trabajo, qué sé yo, ¿no? Conductuales, ¿no es cierto? Aquí vemos todo lo que, ¿no? Los encargados de recursos humanos muchas veces tienen más noción, el ausentismo, licencias médicas, las llegadas tarde, ¿no? ¿No es cierto? Los errores, qué sé yo. Entonces empieza como, el comportamiento empieza como a desadaptarse de un modo como antes no lo era. Distinto es que uno si siempre llegó tarde, que uno empieza a tener todo esto cuando está más estresado, ¿no? Apresuramiento de las labores, etiquetar a las personas, o sea, estar bastante poco comprensivo. Contaminación temática, es decir, me voy reverberando con los temas, no me logro zafar, entonces contamino los espacios de recreación o los espacios familiares, qué sé yo. ¿Ya? Interaccionales, ¿no es cierto? Dificultad en la relación con otros, aislarse, ¿no es cierto?, de los colegas, cerrarse a nueva información, aumento de la irritabilidad, hostilidad, aburrimiento, complejo. Espirituales, ¿no? Cambios, ¿no es cierto?, pérdida de fe para personas que manejan, ¿no es cierto?, esta fe religiosa, o cambios de ideas religiosas abruptos en general, también pueden ser señales. Entonces los aspectos individuales influyen, ¿no es cierto?, en los laborales y organizacionales y asimismo ellos en los individuales, ¿no?, como nos plantea la teoría sistema. Y si pensamos en el autocuidado, ¿no? La pregunta es, bueno, pero ¿quién cuida al cuidador? En este caso ustedes serían el cuidador de los pacientes del hospital, del CEFAM, ¿sí? Se le llama, ¿no?, el cuidado del cuidador. Entonces el concepto de autocuidado de la década más o menos de los 50, ¿no? Entonces entiende que hay una acción de personas maduras, madura en el sentido de cómo están pensando lo que les ocurre, en proceso de maduración que han desarrollado, ¿no es cierto?, las capacidades para cuidar de sí mismo en sus situaciones ambientales, ¿ya? Hay acciones, ¿no es cierto?, intencionadas para controlar los factores internos y externos, ¿no?, que pueden relacionarse con este manera en cómo la vida o el desarrollo del futuro puede quedar comprometido, puede quedar hipotecado, ¿sí? Aquí es interesante decir que es de una mirada preventiva y con un énfasis individual, ¿sí?
como clave, ¿no es cierto?, siempre se puntúa que, ¿no es cierto?, el desgaste afecta al trato de los usuarios. Entonces, uno aquí no solo se está ocupando de uno como trabajador y hasta ahí llega como el beneficio, sino que hay una cascada de beneficios, por eso toma más relevancia aún. ¿Sí? En la década del 80, ¿no es cierto?, el término autocuidado aparece como un aspecto relevante en el análisis de las dinámicas grupales en equipos que trabajan en temáticas complejas, dice Morales. Estamos conectados todavía, ¿verdad? Que me salió aquí una señalcita. Sí, profe. Ah, muy bien. Sí, qué bueno. Bien. Consultas, dudas, comenten. Y bueno, los cuidados de equipo tienen un efecto protector, ¿no es cierto?, del trabajo que se realiza. ¿Ya? Habría que tener un conjunto de prácticas de apoyo y cuidado mutuo, ¿no?, insertas en la cotidianidad de cada equipo. Entonces, aquí hay un tránsito de lo individual a lo colectivo y luego a lo institucional, ¿no?, a la cultura institucional. Vamos a ver los niveles de la estrategia, ¿no? En un nivel individual sería importante, ¿no es cierto?, tener registro, visualizar, visibilizar, ¿no es cierto?, el malestar. Desde el punto de vista psicológico diríamos intentar tomar conciencia, ¿sí? Cosa que no es tan sencilla, ¿eh? Se van a dar cuenta. No es tan sencilla porque cuando uno está dentro de algo, a veces tiende como a naturalizar, a normalizar las cosas, ¿no? Que haya una descompresión, vaciamiento también. Dice, me gusta más descompresión, es decir, instancias, ¿no es cierto?, en donde uno deja de encapsular, ¿no? Deja de usar, si lo pensamos desde el punto de vista psicológico, deja de usar. Estefanía, ¿quería decir algo? No, profe, solo que me desmuteé sin querer. Ah, ya. No, es que, pero está bien, no importa que se muteen, si en el fondo es como para estar atento. Les repito que mejor me digan así algo, así yo paro y les doy la palabra y así compartimos, porque es más enriquecedor así, porque no, me parece que no veo esas manitos o no alcanzo a ver, porque tengo un cuadradito chico nomás. Entonces, me gusta más descompresión, como les decía, en el sentido como de dejar de usar de manera exacerbada el mecanismo de defensa de la represión, ¿no? Ustedes saben que la represión nos lleva como a encapsular las cosas, ¿no? Por eso que muchas veces podemos decir que estamos súper bien, me preguntan 20 veces en el día personas incluso cercanas, y yo puedo decir, no, estoy bien, medio bien, no sé qué, y sin embargo ando con contenido, ando que estallo en relación a ciertas cosas, pero eso está como en una cápsula ahí adentro que está un poco alejada de mi propia conciencia. Por eso que como los pacientes que atendemos, pero nosotros mismos también necesitamos, ¿no?, tener algunos trucos, podríamos decirlo, mecanismos también podríamos decirlo, de descompresión, ¿no? A veces en el caso, podríamos ponerlo con perspectiva de género, fíjense, en el caso de las mujeres muchas veces las amistades que desarrollan entre mujeres a veces dan para comentar más cosas sentimentales, ¿sí?, de su vivir, de su vivencia emocional. A veces los hombres nos quedamos un poquito más solitos un poco con esos contenidos. Pero desde el punto de vista profesional, tanto enfermera como enfermero, sería importante, ¿no?, que como trabajador de un lugar X pudiésemos estar atentos a este elemento, tener formas de descompresión, ¿sí?, personales. Después ya vamos a ver algunas más grupales o institucionales. Mantención de áreas personales libres de contaminación temática. Es interesante eso, ¿no? Y eso cuesta porque se van a fijar que hay muchas profesiones, los profesores, las personas que trabajamos en salud, a veces somos medio monotemáticos, no sé si les pasa a ustedes, pero podría pasarle más adelante también, que somos medio monotemáticos. Uno sigue a veces hablando de temas de salud, ¿sí? Yo hablo de salud en mi caso de genérico, ¿no? Yo no me junto con mis amigos a hablar de mis pacientes, por supuesto que no. Eh, pero genérico, digamos, de la persona
casi la mayoría de las profesiones que trabajan en un consultorio, o los profesores también. No sé si alguno de los padres de ustedes, ¿no?, tendrá esa opción. eh, si uno se pone medio monotemático y entonces sin quererlo contamina un poco sus espacios libres, ¿no?, en donde podría, ¿no es cierto?, liberarse un poco de esas preocupaciones, ¿no?, distraerse más bien un rato para después volver a atender los asuntos pendientes, los problemas, lo que sea, darle frente, está bien. Evitar la contaminación de espacios de distracción, también parecido a lo anterior. Evitar la saturación de las redes personales, ¿no es cierto?, de apoyo, ¿no? Es como no filtrar tanto, ¿no? Entonces estar siempre así como vaciando demasiado, ¿no? Y ya como que las redes de apoyo me ven pasar y como que cruzan la vereda al frente porque la estoy saturando. Formación profesional también, esto tómenlo como ese ítem, fíjense, esta parte de la asignatura que estamos revisando ahora, justamente es un elemento de formación profesional que ayuda, ¿no es cierto?, a protegerse un poco de este síndrome de quemarse. Ubicación de la responsabilidad donde corresponde, ¿no? Eso apunta un poco a la culpa, ¿no? Recuerda que somos una sociedad bastante judeocristiana, bastante culposa, ¿no? Se administra en alta medida por las culpas, ¿sí? Más que por lo bondadoso que seamos, ¿no? A veces. Entonces, a veces cuesta no poner un poco más de certeza de quién es la responsabilidad cuando pasa qué cosa, ¿sí? Profe, Que es difícil. Dígame, Ignacio. Jorge Ignacio. ¿podría repetir lo de evitar la saturación de las redes personales? Que eso no lo entendí muy bien. Sí, evitar la saturación de las redes personales de apoyo. Es decir, como aquí nos están incentivando a que hagamos descompresión, a que tengamos espacio, ¿no? Aquí, justo en ese punto, nos están diciendo, pero hay que tratarlo caballerosamente, ¿sí? Porque si yo tengo, claro, redes de apoyo, pero voy y las saturo, las canso, ¿no? O sea que me voy y me tiro cada vez ahí para que me sostengan todo el tiempo. eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, estoy, como dice ahí, saturando, le estoy haciendo que no funcione tan bien esa red de apoyo. Podría uno decir como que estoy abusando, por decirlo así. Ah, ya, entonces como no aprovecharse. O sea, claro, usar la red de apoyo para descomprimir, pero ayudar a pensar, ¿me sigue? Ayudar a pensar en uno, ¿sí? No solo como que el amigo o la amiga que me tiene que escuchar toda la tarde y termina, ¿no es cierto?, un desastre el amigo o la amiga y yo me voy como liviano, ¿no? Como que no es la idea, sino alguien con el que yo puedo conversar, interacciona conmigo y me ayuda como a pensar en esas cosas y me ayuda como a tener empatía con cómo yo me siento. Ah, eso te debe hacer sentir muy cansado. Sí, claro, entonces uno hace más conciencia de lo cansado, de lo que está y deja de encapsular en el fondo. Seguimos conectados, ¿verdad? Sí, sí, se quedó pegado un poco, pero se entendió. Ah, sí, justo me salió una, una indicación de eso. Bueno, Jorge Ignacio. Sí, profe. Bien. Evitar la saturación de la red, la formación profesional, como esto que estamos revisando, y ubicar la responsabilidad donde corresponde, es decir, estar atento cuando uno se pone muy culposo, ¿no? Y se va agobiado para la casa porque no pasó algo o algo no resultó, la salud de alguien no se pudo mejorar tanto, ¿no?, como un paciente o qué sé yo, porque claro, a veces no, les debe haber pasado un poco en la película que vieron, ¿no? Que es como, es una película muy bien hecha, ¿no? El actor es una maravilla, el hijito, todo, pero hay cosas que cuesta verlas, ¿no? Porque uno no quisiera, en el fondo, Pasé toda la película llorando, profe. claro, entonces uno podría decir, bueno, pero ¿por qué lloro si esto no es culpa mía, por ejemplo, que uno envejezca o que existan hogares de ancianos?
No, pero claro, uno tiende, ¿no es cierto?, a el límite entre lo que no me corresponde a mí o lo que no tiene que ver conmigo y lo que sí tiene conmigo, a veces es difuso también. Por eso que cuesta, ¿no? Cuesta ver un documental de la hambruna en África o un documental de niños, ¿no?, preescolares obreros de una fábrica. O sea, cuesta ver eso, por supuesto que sí. ¿Mm? Además, hay un poco difuso esa línea de qué es mi responsabilidad y qué no, y también hay un efecto de proyección, uno se proyecta. Uno no es un viejito, ni tampoco es un preescolar, pero está posible de esas edades, ¿no? Entonces también uno se proyecta, se identifica también con ese personaje, con el viejito, con el preescolar, que le toca trabajar en vez de jugar en una plaza. Entonces, ubicar la responsabilidad, ese también es un esfuerzo consciente, ¿no es cierto? Y a nivel de equipo, ¿no? Es importante crear y asegurar las condiciones, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, tramitan, ¿no es cierto?, dan un mensaje de preocupación y cuidado para los equipos. Es importante que los equipos se sientan que hay una preocupación, o sea, que no solo se les pide, también se les da, ¿sí? O no solo son, ¿no?, una institución que protege y protege y protege a los demás, sino que también se autoprotegen, ¿no? También usan no es el herrero con cuchillo de palo, como dice el dicho. ¿Sí? Eso es importante para los equipos, ¿no? Asegurar las condiciones mínimas de resguardo de la integridad, por ejemplo, los espacios de descompresión, allá más formales, que están dados por el equipo, ¿no es cierto? Y asegurar los espacios, ¿no es cierto?, de compresión un poco más estructurados, ¿no?, desde el punto de vista de la arquitectura, del lugar, ¿no?, que hay casinos, que hay patios, que hay no sé qué. ¿Mm? Aunque sea en pandemia o con cierto aforo, ¿no?, uno puede estar en ciertos lugares, por ejemplo, ¿no?, adaptado a la pandemia. Compartir la responsabilidad de las decisiones que son complejas, eso también, digamos, es un buen trabajo de equipo. Relaciones de confianza entre los miembros, ¿sí? Y eso no es tan fácil, ¿eh? Uno podría decir, pero eso se da solo. Sí, tiene una naturalidad, pero también tiene una resistencia, ¿no? Piénsenlo ustedes, ¿no es cierto?, en ustedes mismos como grupo curso, ¿no? ¿Cuánto se interrelacionan entre sí, más allá de comentar un par de cosas o que se escuchan una o dos voces en cada clase? ¿No? ¿Cuánto cuesta abrir las pantallas? No los quiero joder con eso, pero ¿cuánto cuesta abrir las pantallas? Es decir, que de alguna manera hay un poco de resistencia, ¿no?, a ese espacio de confianza. O sea, supongo que de aquí a 5 años más que termine la carrera van a haber algunos que sean bastante, que tengan alguna poca más de amistad, lo más probable, siempre pasa, ¿no? Pero en el intertanto, esto de relaciones de confianza entre los miembros de un equipo, ustedes son un equipo de curso, no es tan sencillo como se pensaría. Estilos de liderazgo democrático, ¿no? Promover ese tipo de liderazgo, porque si no se vive una tremenda tensión al interior de los equipos. Supervisiones protectoras, ¿no?, que puedan ser ayudar al desempeño del equipo, que puedan ayudar a pensar en cómo se trabaja, ¿sí? Resoluciones no confrontacionales de los conflictos, ¿no?, más reflexivas, más comprensivas. Registro y visibilización de los traumas, de los elementos traumáticos que les toca vivir a los equipos, de manera que puedan pedir ayuda, ¿no? En muchos de estos elementos, incluso este mismo de la supervisión protectora, estamos entendiendo que el concepto de autoayuda, no sé si ustedes se manejan, lo han visto, los consultores que ya han visitado o tienen familiares a lo mejor que trabajan en salud, qué sé yo, es que muchas veces el autocuidado cae en un terreno que se aleja bastante de todo esto que estamos revisando, ¿no? Muchas veces en los servicios de salud el autocuidado queda como en el lugar de una especie de comilona, una especie de paseo, ¿no? Con harta comida, bebida, en algunos casos
harto alcohol también. Y la verdad es que si está dentro de ese ítem como de recrearse, así simplemente, sí, está dentro del autocuidado, pero ya ven que hasta aquí tiene poca presencia, ¿no? Y tiene mucha más presencia todos estos otros asuntos, ¿sí? Entonces, el autocuidado habría que entenderlo más bien como una oportunidad de pensar el trabajo para poder realizarlo con más facilidad, con más protección, aquí estamos viendo, de cómo protegerse del burnout, por ejemplo, más que solo como una especie de como que suena la campana y uno sale como a recreo, así como con desenfreno. ¿Ya? Eso creo que es importante que lo lleven como idea, porque por ahí a lo mejor se encuentran que en algunos lugares todavía se entiende el autocuidado como una especie de picnic, ¿no? De salir a algún lugar y comer algo. Profe, antes de que ¿Sí? siga, ¿Sí? con eso lo de traumatización del equipo, ¿qué ejemplo de eso podría ser? O depende como del ámbito Como un ejemplo de traumatización del equipo. Porque ahí como dice, registro y visibilización de la traumatización de los equipos. sí, ¿Cómo sí, a qué se refiere? que permite Como, pedir ayuda. Por ejemplo, Jorge Ignacio, muy buena pregunta. Eh, Hay lugares en donde los pacientes se mueren. Por ejemplo, voy a hablar de lugares que conozco un poco más. Una UCI pediátrica, ¿sí? En una UCI pediátrica, los bebés prematuros, de tanto en tanto, mucho más que lo que uno quisiera, se mueren, ¿sí? Y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de lo que le toca a la enfermería, a la matronería, a los técnicos paramédicos, hasta la auxiliar de servicio, se hace todo lo que está en los protocolos, que cada uno hace lo suyo, el que tiene que limpiar limpia, el que tiene que avisarle al familiar que se murió la guagua lo hace, listo. Y muchas veces no se hace nada más. ¿Qué me dice Jorge Ignacio? ¿Qué le parece? entonces en ese sentido, por ejemplo, como lo de pedir ayuda, tendría que ver, por ejemplo, no sé, pues, si me pasa eso en un servicio, buscar, no sé, pues, ayuda con un psicólogo o cosas así. Claro, pero ahí suena como que lo hiciera uno en una manera personal. Y aquí como estamos en el ítem de equipo, ahí lo que podría uno pensar, Jorge Ignacio, es que pareciera que en esta NEO, por ejemplo, en esta UCI pediátrica, o no en esta unidad de neonatología, pues si son bebés prematuros, es una unidad de neonatología, pareciera que habría que ponerle atención a los protocolos, porque si tienen protocolos para cómo sacar todos los insumos que se usaron, protocolos para qué hace el médico, qué anota, o qué hacen con el cuerpo, ¿no es cierto? No sé qué. Pero pareciera que no hay un protocolo que hable de qué le pasó al médico que estaba atendiendo a ese paciente, a la matrona, al enfermero, al técnico que lo mudaba todos los días. Eh, ¿Me entiendes? Como que hubiera ahí una traumatización que no es menor, que no es lo mismo que se muera el hijo de uno, pero cuando se muere un paciente que estoy atendiendo, sobre todo si es una guaguita tan indefensa, porque genera mucha proyección, ¿no? De uno, genera mucha proyección y mucha identificación. Me identifico con esa guagua chiquitita, indefensa, algún día yo lo fui, subconscientemente, ¿no? No es algo que uno lo piense tan literal, eh, pero puede totalmente ser un elemento bastante traumático la muerte de los pacientes y sin embargo, cuando uno no hace nada, solo deja que se encapsule, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando se encapsula? Se encapsula y se muere la guagua y al rato ya estamos haciendo otra cosa, estamos atendiendo a otro paciente, estoy contento porque ya va a terminar mi turno, me voy para la casa, no sé qué, pero ese elemento un poco más traumático no queda registrado ni visibilizado. ¿Le suena? Sí, entonces como que lo que se buscaría en ese sentido sería como visibilizarlo más, como de parte del Claro. trabajo. Y una ayuda como la que dijo usted en el sentido de yo busco ayuda, voy a un psicólogo, claro, es el aspecto más individual, pero aquí estamos revisando la parte más de equipo. Habría que pensar que si yo participo en un equipo sería bueno opinar acerca de esas cosas.
¿sí? No solo llegar y hacer lo que ahí se hace, ¿no? Quedarse callado, no sé qué, sino que poder pensar que a lo mejor se puede adosar al protocolo biomédico un protocolo, ¿no es cierto?, de otro carácter también, complementario, que pueda tomar el impacto, ¿no es cierto?, al recurso humano, a los técnicos que están ahí, acerca de los decesos, por ejemplo, de la muerte de los pacientes, por ejemplo. ¿Mm? Y que ahí, bueno, sería pensable, sería bueno como ponerse a pensar qué se podría hacer, ¿no? A lo mejor tener algún circuito, ¿no? O una reunión en donde, aparte de lo técnico, se pueda expresar algo más, se pueda expresar un sentir personal, hacer un poco de descompresión, como salía eso ahí adelante. Sería interesante porque en el fondo se estarían haciendo cargo de algo que produce el trabajo. Está bien, yo estudié medicina, yo estudié enfermería, yo estudié para ser matrón, qué sé yo, tengo que venir y hacer eso, pero de alguna manera el trabajo me trae también la experiencia de muerte. Si no, no es menor en ese sentido. Bueno, Sí, gracias. estamos conectados, ya. Y entonces generar espacios protegidos, ¿no es cierto?, para la resolución de problemas. Tener formación continua, también aparecía ahí, pero ahí desde el punto de vista del equipo, ¿no? Ser una comunidad ideológica, eso es bien interesante, porque en el fondo, en el caso de la muerte, ¿no?, estamos hablando aquí con Jorge Ignacio, en el caso de la muerte, si bien es difícil arrogarse como ser dueño de la verdad en relación a la muerte, yo sé todo de la muerte, sé lo que pasa después de la muerte, no sé qué, ok, está muy frágil ese tema, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en un equipo puedo tener un cierto marco teórico que todos compartamos, que podamos entender respecto a la muerte en relación al paciente, a la familia, en relación a los equipos de trabajo, cuál es el impacto, ¿no? Sí, y eso, ¿no es cierto?, como ir generando una cierta cultura organizacional, ¿no?, de cuidado, de profesionalismo al tratar cada tema, ¿sí? Interesante. Consultorías profesionales va en la misma línea que lo decía hace un rato, de que el autocuidado va más por la línea de pensar la manera en cómo trabajo para que ésta sea más expedita cada vez y más protegida, más que solo recrearse, ¿no? Porque recrearse, se puede llamar recrearse, no tiene por qué llamarse autocuidado. Paseo de fin de año, y no hay problema con eso. Rituales de incorporación y de despedida, claro. Interesante un poco para hacer pasar un poco a los nuevos integrantes a esta cultura organizacional. Sentir que tienen una cultura organizacional, que tienen un marco teórico que comparten. Y a nivel de red, ¿no es cierto?, activación y fortalecimiento, ¿no es cierto?, de las redes de apoyo profesionales, ¿no? Pueden buscar asistencia, a lo mejor en la NEO no tienen psicólogo, pero dentro del hospital tal vez sí, o psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, qué sé yo, asesoría, ¿no? Generación de instancias de descomprensión y retroalimentación a nivel de la red también, lo mismo, pero más ampliado. Organización de equipos recíprocos de intervención en crisis para los profesionales de la red. Por ejemplo, estamos ahí, podríamos pensar directamente en la pandemia, ¿no? En algunos lugares se usó harto, ¿sí? Intervención en crisis para profesionales que están ahí en primera línea. Entonces, de la estrategia, si las pensamos como personales, grupales, institucionales, ¿no? Las personales están, ¿no es cierto?, las extralaborales, las que tienen relación con el mundo privado, y las laborales, ¿no?, de los espacios, de cómo me muevo yo ahí. Las grupales, ¿no?, recreativas, ¿no es cierto?, que las hay, pero no es de lo que más hablamos justo ahora, y asociadas, ¿no es cierto?, a tareas, ¿no? ¿Cómo hago estas tareas de mejor manera? ¿Cómo me superviso? ¿Cómo ¿no?, ayudo? Las institucionales, de espacios laborales saludables o alternativas de formación profesional, ¿no? Un poco como una forma muy resumida de lo que vimos antes. Entonces, como ideas claves, ¿no es cierto?, el autocuidado es una acción y proacción, es decir, uno trata de hacer algo en relación a lo que ocurre, pero también anticiparse, ¿no?
O sea, si uno va a trabajar en una neo, va a entender que van a morir más pacientes que, no sé, que en la oficina del nutricionista, ¿sí? Entonces podría uno anticiparse a esos elementos, ¿no? El autocuidado se despliega a través de estrategias, ¿no es cierto?, que buscan, buscando destinos, distintos caminos que conduzcan al bienestar laboral. Ahora, a todo profesional, ¿no es cierto?, se le ocurre, despliega ciertas estrategias de autocuidado, solo que en toda esta forma de pensar el autocuidado, lo que se está haciendo es tratar de sistematizarla para encontrar una mejora, ¿no? Abordarlo explícitamente en el equipo, dialogarlo, ¿no? Más cabezas suman más ideas y mejorar las maneras, porque en este otro punto, en la medida que pasa el ciclo vital del grupo, ¿no? Que pasa el tiempo, tal vez ciertas estrategias que antes servían ahora o no sirven tanto, digamos. Depende de qué vaya pasando, qué tipo de cosas van enfrentando. Por ejemplo, la pandemia, probablemente si algún grupo, algún equipo tenía estructurado estrategias de autocuidado, probablemente tuvo que hacer esfuerzos de modificación. Sé que lo hicieron muy profesionalmente. Entonces, la estrategia de cuidado de equipo no está ligada a los procesos, ¿no? Entendiendo al grupo como un supersujeto, ¿no? O un suprasujeto, ¿no?, de un sistema, ¿sí? Esa es una mirada muy, muy sistémica, ¿no? Están las partes y el todo viene a ser como una parte gigante, ¿no? Una de estas mismas partes, pero vista como el gigante. Es como cuando uno dice, eso es muy sistémico, y uno no se da ni cuenta cuando se hace ejemplo, es cuando uno dice, imagínense que las naciones son como una persona, ¿ya? Entonces habría que decir, bueno, ¿qué tipo de persona, de qué tipo de edad seríamos en Latinoamérica? ¿Seríamos adultos? ¿Seríamos adolescentes? ¿Seríamos puber o escolares? Entonces, es interesante esa analogía, ¿no? Porque uno debería pensar qué tipo de culturas son un poco más maduras, les cuesta menos obedecer instrucciones, todo eso. Entonces, lo que está haciendo ahí este mismo ejercicio como con una visión sistémica, ¿no? Imaginando una especie de suprasujeto, ¿no? Como que el sujeto, como que el sistema entero fuera un sujeto. Chuta, conexión inestable, de nuevo. No sé si estamos conectados. Sí, profe, se le escucha. Ah, gracias, Constanza. Entonces, por lo tanto, no se puede dar una receta, no hay receta, hay que hacer un diagnóstico donde se participe, ¿no? Que pueda sintonizar con las prioridades y las necesidades movilizadoras, ¿no? Lo que se requiere en ese equipo, ¿no? Las necesidades imperativas, ¿no es cierto?, desplegar intervenciones para promover salud de las personas que trabajan con personas que sufren, ¿no?, velando por la eficiencia de la tarea. O sea, los beneficiados igual van a ser el usuario externo, pero se pone en primer plano el usuario interno, que son los profesionales, somos los profesionales. Eso, observaciones, preguntas, ideas. Ninguna, profe. Constanza, ninguna. Entonces, lo que yo estaba diciéndole, que si me daban 5 minutos al final, a lo mejor se lo planteo al tiro, que era la posibilidad de que nos viéramos presencial en las 2 clases que quedan para hacer algo más experiencial con los contenidos y complementar, como lo hemos ido haciendo, la evaluación de esos mismos contenidos de una forma participativa por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, de cómo se dé, ¿no es cierto?, o sea, una suerte como de informe escrito también, ¿no? Pero era un poco como la posibilidad, ¿no es cierto?, de aportar a estas restricciones, ¿no?, de pandemia, con que hubiésemos tenido al menos una clase, ¿no?, presencial. Está evaluándose eso, si se puede hacer. Me parecía que sí, que ya casi como que había
autorización habría que ver cómo hacerlo por el número de alumnos que son ustedes, y que probablemente tendría que hacer como en 2 tandas o algo así, pero o en horarios, en 2 horarios diferentes. No sé qué les parece, les suena, o cómo han tenido, cómo ha sido su experiencia de otras clases que han podido hacer presencial. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, profe, sería bueno. Bueno, voy a seguir consultándola en temas de disponibilidad de clase y un poco los aforos, ¿no? Cómo opera estrictamente eso, porque como estamos reduciendo las fases, creo que hay que volver a revisarlo. Así que, bien. Ya, dígame. Es que en el chat preguntan si estas clases serían como obligatorias para todos, como, viéndolo por el punto de los que tienen que viajar. Tienen que viajar. O sea, no, claro. O sea, yo me acuerdo que alguna vez les pregunté si muchos de ustedes viajaban y quedamos en que la mayoría no. Entonces, claro, pero las personas que, qué sé yo, ¿no? Que viven en regiones y esa fecha no tenían presupuestado estar acá, no, por supuesto que no sería obligatorio, habría que buscar otra manera de hacer esa evaluación, por supuesto, obvio que sí, pero no tendrían problema en el sentido de que no pueden asistir a la clase. Pero sí habría que buscar una manera de cómo poder hacer esa evaluación. Ya, cuéntenme ustedes, ¿por qué, no es cierto, por qué comunidad partimos para buscar aquí los archivos? ¿O elijo yo la comunidad? ¿Vamos por orden o qué? Sí, profe, dale usted nomás. Listo nomás. Entonces, vamos con la... Déjenme buscarlo. Comunidad 1. Comunidad 1. Y déjenme buscar el informe de la comunidad 1. Espérenme un poquitito, por favor. Profe, las preguntas van a ser al azar, así dirigidas a alguien específico, o cualquiera puede responder, porque a nosotros, la comunidad 1, nos faltan como 5 personas. ¿No están, las 5 personas no están conectadas? No sé si alguien se pudo conectar, pero hace un rato cuando partimos, habían 5 que no iban a poder meterse, porque o estaban viajando o estaban con otra actividad. Ya. Chuta. Taller, comunidad 1, aquí está. Profe, de la comunidad 1, no sé si le habrán dicho, pero Pablo Bruna está con médico y Sí, justificó con la secretaria académica, por si acaso. no, sí me escribió y está bien, no, eso está bien, pues está justificado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que ver algo el 14. El 14 son las, ¿cómo se llama? Las revisiones. Acá está. Aquí está la comunidad 1. Perfecto, ya la encontré. Y entonces solo me falta tener el... Acá está. Perfecto. Entonces, vamos con la comunidad 1. Sofía, ¿puede ser? Sofía. Profe, creo que se equivocó de documento. No hay ninguna Sofía de nuestra comunidad. ¿En serio? Ah, ¿verdad? Esta es la comunidad 2. Gracias. Aquí está la comunidad. Me había quedado debajo. Que tengo abierto tantas cosas aquí. Ya, Antonia, comunidad 1. Vamos, anímense para que no se nos pase tan rápido el tiempo.
Me tienen que decir si está Antonio. Sí, dígame. Ah, Es que le acabo de hablar, pensé que se había dado cuenta. no escuché, perdón. Ya, Antonia, vamos. Revisemos las propuestas, porque mira, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, ¿no? Y lo otro va a ser revisar el informe que usted dice. En general están bastante interesantes los informes, así que paso, ¿no?, a felicitarlo de algún modo. El otro ya son la revisión más particular de esos mismos. Dieron 3 propuestas, Antonia. Entonces, dentro de, coménteme un poco, defiéndame un poco la propuesta. Ojalá, ¿no es cierto?, líguela también. No es debate esto, no es concurso de debate en donde me tiene que convencer de algo, sino que la manera más bonita como de defender la idea, y esto para todos los grupos, va a ser ligándola con los elementos, ¿no es cierto?, de la bibliografía, ¿no? Con los elementos que estudiamos en relación a esta época. Entonces, la primera propuesta que dieron ustedes, Antonia, era potenciar las visitas de familiares y grupos externos. Entonces, trate de defenderme esa idea con arreglo, ¿no es cierto?, a los contenidos de la asignatura en esta clase de adulto mayor. Ya, bueno, partimos con el contexto del LEAM, que es un lugar que ya está apartado de la vida familiar normal, o sea, es un adulto mayor que ya no vive en la casa. Entonces la distancia física hace que las relaciones sociales se hagan más difíciles. Y esto ya, y claro, y sin relación, una persona se siente sola, porque el ser humano es un ser sociable, eso va a disminuir entonces la calidad de vida de la persona. Y bueno, y además con la edad, a esa edad uno ya se le empiezan a morir los amigos. Entonces, hay que potenciar dentro de lo posible la vida social del adulto mayor. El personal que vive en el LEAM obviamente hace muchas cosas. Una de las cosas que puede hacer es tener una comunicación con la familia, tal que la familia sienta el compromiso activo con la persona que está en el LEAM. Entonces, por ejemplo, decir, hace un mes no viene a ver a su familiar, venga a verlo. Porque a todos nos puede pasar que la vida diaria se nos pasan los compromisos dentro de todos los compromisos que tenemos. Eso es una cosa. Otra cosa es que hacer vínculos nuevos también es importante. Potenciar la vida, tener una vida social activa. Cuando uno habla de grupos nuevos, por ejemplo, habla de una integración a la comunidad, si bien el adulto mayor no sale del LEAM a la comunidad, pero la comunidad viene a él. Entonces, por ejemplo, puede ser que el grupo de la junta de vecinos que está aledaño a la comunidad del LEAM acoja a los adultos mayores dentro de su comunidad y se forme vínculo, nuevos vínculos, y eso además tiene el beneficio de que amplía la red. Entonces ya la vida social no está dependiente solamente de la familia, que puede o no puede ir, sino que además está unido a un grupo mucho más amplio. ¿Ya? ¿Eso? A menos que tenga alguna otra pregunta, pero... Sí, ¿No? sí, Muy bien. ¿No? Muy bien, Antonia, muy bien, en el sentido de, ¿no?, tomarlo desde contenido, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de los contenidos de la edad, de cosas que pasan a esta edad, ¿no es cierto?, de la relevancia que uno puede tener como cercano o como trabajador junto a estos abuelitos, de facilitarle un poco la vida social. Parece que de eso se trataba esta pregunta, y que se dividió en varias estrategias. ¿Sí? Yo sí le haría una pregunta, Antonia, que es como, ¿qué imagina usted de los familiares que, como lo vamos a decir así, le cuesta ir a visitar a los familiares que están usuarios de LEAM? ¿Qué se le aparece en la mente? No vamos a pretender explicar porque no sabemos qué justifica o en qué
qué cosa pasa por la cabeza de cada uno, pero en general, ¿qué tipo de cosas se le viene a la mente cuando estás pensando en familiares que no han ido o que les cuesta ir a esas visitas? Bueno, a mí me gusta partir desde el constructo de compasión de la enfermería. Entonces yo quiero partir pensando lo mejor de la familia. Y yo entiendo que la mayoría de las familias en Chile vive cheque a cheque, mes a mes. Y que quizás haya problemas económicos que implican que el esfuerzo que una familia hace se va en lo económico de mantener a la persona en el ELEAM y quizás no el esfuerzo como, digamos, de compañía. Eso puede ser Ya. una cosa. Ahora, eh, em, también puede ser que sea un trabajo emocional para una persona ir a ver a su familiar que ya no está en la mejor de las condiciones. Entonces, mejor, uno dice ya, mejor me quedo con este recuerdo, aunque la persona siga viva, por supuesto. Mejor me quedo con este recuerdo. La distancia física, que ya también las hemos hablado, el problema va para los dos lados. O sea, ¿dónde queda el ELEAM?